Listo, entonces bueno, ya puse a grabar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primeramente a Oscar de parte del SINAC que nos acompaña hoy en esta charla que está a cargo de la coordinación del proyecto Juntos por la Fauna de Belén y la Municipalidad de Belén. Entonces, bueno, aquí tenemos a el compañero Oscar de SINAC, ¿verdad? Como les decía, que nos va a dar una charla que se llama Convivencia con fauna silvestre en zonas urbanas y periurbanas. Entonces, el objetivo de esta charla es principalmente dar a conocer, ¿verdad?, toda la información relacionada con este tema y a todo tipo de público, ¿verdad? Público en general que pueda, digamos, sacar provecho de este tipo de situación, ya que muchas, digamos, o la mayoría de las personas que viven en este país viven en áreas urbanas o periurbanas. Entonces es de vital importancia saber, ¿verdad? O entender cómo tratar a la vida silvestre o cómo poder convivir, ¿verdad? Con la vida silvestre. Entonces, bueno, nuevamente ¿verdad? Agradecerle a Oscar y ahora le doy la palabra a usted, Oscar, si quiere, si usted presentarse o empezar una vez con la charla. Listo, muchísimas gracias Fabián. Me presento. Como lo dice Fabián, mi nombre es Oscar Ramírez Carvajal. Trabajo en el centro operativo de la subregión de Heredia, del área de conservación central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del SINAC. Tengo a cargo el programa de educación ambiental, coordino la subcomisión de Tárcoles y tengo la parte de vida silvestre. Entonces, para mí, agradecerles más bien el espacio eh, y el tiempo para tomarnos este tiempo, ¿verdad? Para escuchar la charla que es tan importante para nosotros. De hecho, es uno de los tres principales problemas socioambientales que tenemos en nuestra región. Y entonces voy a iniciar con la charla. Siéntanse con toda la libertad de molestarme, de interrumpirme en cualquier momento de la presentación. Tal vez en algún momento me van a hacer alguna pregunta que yo eventualmente voy a esperar después para contestarla, porque tal vez la tengo ya lista, digamos. Ujú. Entonces, en ese momento les voy a decir, eh, se las voy a contestar después. Pero si es una pregunta que haya que contestar en el momento y que yo ya sé que no la tengo planificada en la presentación, se las contesto en el momento si la sé, ¿verdad? Obviamente. Ok, Voy a, perfecto. Tal vez voy a, como para seguir un orden, Oscar, podríamos entonces pedirle a las personas que quieran preguntar que levanten la mano que aparece, digamos, en su, en su cuenta, ¿verdad? Para que puedan preguntar. Entonces, adelante, Oscar, disculpe De la acuerdo, interrupción. Fabián. Entonces usted Ujú. me interrumpe y me dice, hay una manita levantada, entonces yo doy la palabra. Perfecto, entonces, adelante, Oscar. Sí, voy a compartir la pantalla. Ok. Yo creo que la cámara se me quita cuando ya estoy en la presentación, pero al menos aquí tengo la... ¿Me escuchan fuerte y claro? Perfectamente, sí, Oscar, solo vemos la presentación. Genial, genial. Bueno, Ujú. como les mencioné, este es uno de los tres principales problemas socioambientales. Ya tengo, digamos, un poquito de experiencia en el sentido de que cuando yo inicié con esto le puse convivencia con fauna silvestre urbana, dedicada solo a los animales urbanos, pero eventualmente también ya periurbanos y hasta más de zonas rurales o áreas silvestres protegidas, fui involucrando un poquito en la presentación. Sin embargo, igual está muy dirigida en las áreas silvestres urbanas. Eh, bueno, mi presentación, encargado, etcétera, ¿verdad? Que ya lo dijimos. Es importante tal vez mencionar que el problema como tal no es la convivencia como fauna silvestre, esa es la solución, tener una buena convivencia con fauna silvestre, entender algunas cosas que hay que entender y ojalá poderlas explicar en esta presentación. El problema como tal es la intolerancia que tenemos con la fauna silvestre. Bueno, a mí me gusta siempre iniciar explicando primero que nada cómo ha evolucionado toda esta terminología y porque también cambia mucho el manejo, ¿verdad? Conforme ha ido evolucionando con el tiempo, el tema, también ha cambiado el manejo que se le da, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo se fue dando una evolución en los términos. Antes se conocía como el conflicto con la fauna silvestre y, y esa palabra era negativa. Entonces se relacionaba con algo sumamente negativo que terminaba con, o su manejo era negativo también, el cual era casi básicamente eliminar el animal. Normalmente se daba en los años de 1930, 1920 y se usaba mucho con grandes felinos. Un jaguar, digamos, que atacaba un ganado, entonces era un conflicto, ¿verdad? De ahí surgió la UAFEL, que es la Unidad
de atención de ataques de felinos, que es un programa que maneja en conjunto con, bueno, es una organización sin fines de lucro que maneja también en conjunto con SINAC en atención a estos casos, ¿verdad? Pero en esos casos, cuando el jaguar atacaba, era un conflicto y la solución era eliminar al animal. Ok, cada contexto también cambia muchísimo. Es importante, y hago aquí el paréntesis, no es lo mismo comparar un jaguar con un mapache, ¿verdad? Son cosas diferentes, aunque sean mamíferos, etcétera, ¿verdad? Y ahorita les voy a explicar por qué más adelante en la presentación. Pero por ahorita quiero que nos demos la idea que tiene muchos años esto y que antes se conocía como conflicto. Después pasó a términos como interacciones, interacciones positivas o interacciones negativas. La interacción negativa seguía jalando aquella palabra de conflicto, ¿verdad? Sobre cuando tenía una molestia con la fauna silvestre. Y el tema de interacciones positivas tal vez no eran las más adecuadas, pero era cuando tenía una buena convivencia con la fauna silvestre, como por ejemplo una acción era alimentar fauna silvestre. Para mí eso era una interacción positiva, ¿verdad? Aunque no fuera la idónea y más adelante lo voy a explicar. Ahora, actualmente, se maneja el término convivencia o coexistencia con la fauna silvestre. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, o qué quiere destacar estas palabras y estas terminología. Quiere decir que todos somos parte del ecosistema, tanto animales como plantas, como seres humanos, todos somos parte de un ecosistema urbano, periurbano o rural y convivimos y nuestros procesos obviamente influyen directa o indirectamente con los ciclos biológicos, ecológicos, ambientales de otros animales y de otros seres vivos y hasta seres no vivos, ¿verdad? Eh, pero estamos en conjunto compartiendo un ecosistema como tal. Eso es súper importante y eso quiere destacar mucho el tema de convivencia o coexistencia. Escucho muchas personas a veces decir es que nosotros le hemos quitado el hábitat. Eh, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta, yo soy de las personas que pienso que el ser humano tiene derecho a su desarrollo, tiene derecho a nuestro sistema de modus vivendi, ¿verdad? Y los animales tienen derecho a vivir y a veces viven mucho mejor ellos en un ecosistema urbano que en una zona rural, ¿verdad? Ahorita voy a explicar algunos conceptos en relación a eso, pero lo que quiero decir es que todos tenemos el mismo derecho de convivir y la forma, el secreto está en la forma en cómo lo hacemos, no en explotar los recursos de manera no sustentables o no sostenibles y ahí es donde empiezan los problemas como tal. Bueno, no sé si hay preguntas por aquí. Voy a quitar un toquecito la presentación porque me gustaría saber quiénes que me levanten la mano. Esto es una cosa, aquí ya veo. eh, que me levanten la mano, por favor, las personas que tienen alguna o que han tenido algún problema con fauna silvestre. No me van a contestar que cuáles problemas para no extenderlo tanto, pero sí quiero ver a quiénes les va a llegar este problema. Me dejan las manitas levantadas, por favor. Nada más como para verla, tenemos dos personas, tenemos tres personas que me han levantado la manita. Ahí me pueden levantar las manitas. ¿Por qué quiero hacer esto? Esto lo hice con una charla con adultos mayores y me gustó mucho porque cada uno de ellos sí me contó su experiencia y ahí fui envolviendo en el tema como tal. De las 6 personas me han levantado las manitas. Ok, ya pueden bajar las manitas, me devuelvo a la presentación. Espero que a esas 6 personas o más que estén ahí, ¿verdad? Esta charla les sea muy interesante. Voy a hacer la Bueno, grandecita. yo soy uno de esos, justamente, Oscar. Hace, hace un par de semanas tuvimos que hacer un trabajo, digamos, aquí en la casa donde yo vivo, porque Ujú. en el cielo raso estaba lleno de justamente esos animalitos que usted tiene en la presentación, de zorros pelones. Entonces hubo que hacer todo un cambio, digamos, en la forma en que estaba cerrado el cielo raso para evitar, digamos, que se volvieran a meter porque ya estaban ahí por meses. Entonces, bueno, ya estaban provocando problemas en la estructura y todo. Ok, ok, excelente. Ok, muchas gracias, Fabián. Bueno, siguiendo con la presentación, a mí me gusta explicar estos conceptos claves que son parte de lo que hay que entender para luego ir entendiendo poco a poco el proceso del tema de convivencia. Animales silvestres urbanos.
todavía tengo muchas personas que me llaman y me dicen, este animal no pertenece a este tipo de ecosistema. Falso, completamente falso. Tenemos animales de muchos grupos faunísticos que viven y se desarrollan bienísimo con nosotros y como les digo, hasta a veces mucho mejor que en un ecosistema rural, ¿verdad? Por ejemplo, mapaches, iguanas verdes, zorros pelones, tenemos varias especies de zorros pelones, algunos más urbanos que otras, ¿verdad? En algunas especies. Tenemos gran cantidad de especies de aves, titoalbas, lechuzas de campanario, tenemos yigüirros, tenemos gavilanes, bueno, tenemos una gran cantidad de animales que viven, se desarrollan y crecen, se reproducen y mueren en un ecosistema completamente urbano, alcantarillas, calles, árboles urbanos, etcétera, y que no necesitan nada, otras cosas verdes como para vivir, ¿verdad? Como una zona de bosque o etcétera, un área silvestre protegida, etcétera. Eso es lo principal que hay que empezar a entender, ¿verdad? ¿Por qué digo que viven mejor? Ahora hace poquito tuvimos un caso de una lechuza de campanario en la iglesia de San Pablo, de Heredia. Esa lechuza en el campanario se moja en las noches, no se moja, ¿verdad? Bueno, en el día no se moja. Puede estar lloviendo, aguacero cerrado y ella está tranquilita, calientita y seca en ese campanario de la iglesia. En el bosque, pues sí, pueden buscar huecos, ¿verdad? Por donde dormir, también pueden procurar no mojarse, pero si no consiguen un árbol, tendrán que dormir en una percha de un árbol, ¿verdad? En una ramita de un árbol y quedarse ahí mojando, recibiendo frío, etcétera, ¿verdad? Entonces veamos que estos animales más bien están viviendo mucho mejor en un ecosistema urbano y por eso es que se han adaptado tan bien a nosotros, ¿verdad? Y bueno, no es un problema que solo tenemos nosotros, sino también, como vemos en esta foto del mapache, eso no es nuestra ciudad, no es San José, eso es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vemos que el problema se extiende más allá de las fronteras costarricenses. Luego, ahora sí, vamos acercándonos a ese mito de que los animales no pertenecen a un ecosistema urbano. Pues ok, hay animales silvestres periurbanos que sí necesitan en algún momento de su ciclo de vida, ya sea para reproducirse, ya sea para comer, para desarrollarse, etcétera, algo verde, ya extensiones de cafetales, extensiones de zonas agropecuarias como cultivos, cafetales, etcétera. ¿Cuáles son estos animales? Venados colas blancas, por ejemplo, coyotes, y van a depender mucho de su comportamiento, de la especie como tal. Pueden ser especies muy grandes, muy visibles, que obviamente necesitan esconderse en lugares grandes o de buena vegetación, ¿verdad? Como un venado cola blanca, que no van a poderse esconder detrás, no sé, ahí de un carro o de una calle o todo el mundo los va a ver o va a estar rodeado de seres humanos, etcétera, ¿verdad? Y entonces esos animales obviamente necesitan estos ecosistemas periurbanos para vivir. En el caso de los venados colas blancas, en Heredia tenemos muchos casos reportados en San Pedro de Barba, Puente Salas, San José de la Montaña, Buenavista, y todo, ¿cuál otro? Bueno, Santa Bárbara, eso está al lado de Santa Bárbara, también tenemos muchos casos reportados. De coyote no tenemos tantos casos reportados, aunque la provincia de Cartago sí reportan muchos coyotes, ¿verdad? En ese sentido. Y luego tenemos, ahora sí, este sí es coherente a lo que la gente piensa, que son los animales silvestres de una área silvestre protegida o de una zona rural. Por ejemplo, un jaguar o por ejemplo un quetzal, que su comportamiento, su estilo de vida ya se alimentan de cosas más específicas, necesitan territorios muchísimo más grandes, ¿verdad? Para vivir y no lo van a conseguir en un ecosistema urbano, solo lo pueden conseguir en un área silvestre protegida o en una zona rural. También aquí destaco ahora que veo el jaguar, porque el problema en su momento, cuando se llamaba conflicto, que la solución era matar al jaguar, tal vez daba un poco más de alivio o solución, digamos, al problema como tal, pero no aplica para los casos en los ecosistemas urbanos. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, un jaguar ocupa mucho terreno, muchas hectáreas de terreno para vivir y un solo jaguar tal vez. Entonces el granjero llegaba, mataba al jaguar, pues para que ese terreno, ese montón de hectáreas volviera a ocuparse, volviese a ser ocupada por un jaguar, iba a ocupar
muchísimo tiempo para que ese jaguar volviera, bueno, para que otro jaguar volviera a ocupar ese lugar. ¿Qué pasa con los mapaches? ¿Esa es la solución? Pues no. Ahí me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué no? Porque tenemos miles de mapaches en el ecosistema urbano. Si nos reubicamos uno o si matamos uno, porque la gente nos llama, nos amenaza y es ilegal, pero igual nos dicen eso, creen que es la solución, pero el problema es que hay tantos que al final en 15 días ese vuelve o algún otro del ecosistema vuelve en poco tiempo y el problema no se soluciona de la forma que queremos que se solucione. Entonces, por eso es esta charla, para esa información y hacerla llegar a la gente como tal. Eliminar o aprender a convivir con la fauna silvestre. Bueno, como lo dije, la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre 7317, en su artículo 93, prohíbe la cacería, la cual se determina como capturar un animal silvestre es cacería, matar un animal silvestre es cacería, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esos factores. Aunque los hacemos de buena fe, podemos ocasionar grandes daños y son delitos mayores, pueden tener penas de cárcel. En la ley podemos tener delitos mayores como delitos menores que son contravenciones. Las contravenciones solo van a llegar a multas, ¿verdad? Eso va a depender mucho de un juez también. Entonces, solo va a depender mucho de multas. En el caso de un delito mayor, como en el artículo 93 o el 95, puede llegar a cárcel. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hacemos alguna de estas acciones, si no la hacemos con el debido proceso. ¿Y por qué se evita eso? Bueno, por muchas cosas, para no dejar crías, para no dejar animales encerrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, el artículo 93 prohíbe la cacería. El artículo 95, el transporte, ¿verdad? A veces creemos que el tráfico es solo vender animales, pues en el artículo 2 de la ley también se define como tráfico el desplazar un animal de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, si yo veo o alguien detiene a una persona y lleva un animal en el carro con toda la buena intención de reubicarlo, bueno, eso lo va a tener que ir a explicar a una fiscalía y al menos va a pasar una noche o 2 noches en la cárcel, porque lo encerraron por todo el proceso del tema, ¿verdad? Como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la parte legal. A mí me gusta dividir las dos cosas, la parte legal y la parte un poquito más romántica, digamos técnica, por así decirlo. ¿Qué sería el mundo sin los animales silvestres? Bueno, normalmente nosotros no tomamos en cuenta algunos servicios que son servicios ecosistémicos que ya la naturaleza nos da por sí solos, pero como nos da por sí sola, ya hacemos que ahí están en la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el agua potable. Ya abrimos nuestra llave y decimos, si usted le pregunta a niños de escuela de dónde proviene el agua, ellos dicen del tubo, de la llave. No tienen esa noción de que provienen de nacientes, que dependen de las lluvias, que dependen de una zona de recarga, etcétera, etcétera. El oxígeno que respiramos, ya respiramos como tal, pero no hacemos, ¿cuántos seres humanos pensamos de dónde viene ese oxígeno o nos pensamos a pensar o más allá de dónde viene ese oxígeno? Pues es del intercambio gaseoso que tienen los seres vivos como los vegetales, los árboles o las plantas o el sistema vegetal, entre otros organismos, ¿verdad? Que absorben CO2 y liberan oxígeno. Y nosotros hacemos más bien la respiración opuesta, liberamos CO2 y respiramos oxígeno, ¿verdad? Entonces, todo eso es gracias a toda la naturaleza como tal, por los animales que dispersan semillas, por los animales que polinizan, por los animales que cumplen su función ecológica. Entonces, ¿qué sería el mundo sin los animales silvestres, verdad? Sin cumplir esas funciones. ¿Qué seríamos los seres humanos sin las abejas, por ejemplo? ¿Verdad? Eh, Más del 70% de los alimentos que consumimos son por abejas. Entonces, ¿qué seríamos sin las abejas? Y viera cómo nos llaman por abejas. Nos molestan, ok, forman un peligro, pero la mayoría de personas les tiene pavor y ya quieren eliminarlas, quemarlas, etcétera, pero no pensamos en los servicios que ellas generan. Convivamos, saquémoslas o espantémoslas, ahuyentémoslas, pero de una manera saludable, sin ocasionarles daño y nosotros solucionando el problema. De eso se trata esta charla. El problema, como sí, es muy fácil. Son dos razones que cumplen el 99% entre esas dos razones por las cuales el animal silvestre llega a nuestro hogar. Y tenemos un 1% que pueden ser zonas de paso. Entonces,
Esto va a depender mucho del grupo faunístico. El tema se vuelve complejo cuando hablamos del grupo faunístico. No es lo mismo una serpiente que un mapache. No es lo mismo un murciélago que un mapache. No es lo mismo un zorro pelón que un mapache, ¿verdad? Todos tienen algunas diferencias ahí eh, que hay que determinar, y para eso también nosotros damos ese soporte técnico de ayuda a las personas para decirle cómo manejar cada uno de esos grupos. No es lo mismo una abeja que un mapache. Pero bueno, en general, a manera muy general, todos los animales buscan dos cosas en un 99% de las acciones: el alimento o el refugio, ¿verdad? El alimento lo podemos ver como bolsas de basura, alimento de mascotas, desperdicios de comida. Cuando le hago la pregunta a la persona que me llama y le digo cuál es su problema y cuénteme, la dejo que hable y la escucho, me dice: es que tengo una vecina que alimenta a los gatos, es que tengo una vecina que bota la basura ahí y la deja ahí en horas de la mañana. Yo dejo la basura o me rompen las bolsas de basuras o tengo un hueco en el cielo raso. Entonces yo ya voy viendo por dónde va el problema como tal, ¿verdad? El animal no es como nosotros. Ellos están en una lucha de supervivencia todos los días. No es como nosotros, que abrimos la nevera, sacamos lo que queremos comer las 3 o 4 veces que comamos, ¿verdad? O 2 veces que comamos. Los animales están en una lucha de supervivencia todos los días. El animal silvestre no va a caminar 5 kilómetros para llegar donde una señora solo porque le divierte que la señora cada vez que lo ve lo grita o sale en carrera. No, el animal silvestre no hace eso. El animal silvestre va a caminar esos 5 kilómetros porque en esos 5 kilómetros va a encontrar alimento, o va a encontrar refugio, o va a encontrar alguna de esas variables que le beneficia. Pues ahí ya vamos viendo cómo podemos ir solucionando las cosas, pero paso por paso. Zonas de paso, pues bueno, los animales no son plantas, se tienen que desplazar de un lugar a otro, y obviamente si mi vecino de arriba le da refugio, huecos en el cielo raso o una bodega vieja, por ejemplo, y mi vecino de abajo le da comida, porque pobrecito el mapache no tiene que comer, como pensarán muchos, o piensan muchos, porque esa es la realidad, tienen muchísimo que comer en el ecosistema. Voy a hacer un paréntesis ahí: en el ecosistema urbano tienen mucho más que comer que en un ecosistema rural, pensaría. Eh, entonces el animal se desplaza de un lugar a otro, ¿cierto? Porque necesita moverse por esas variables. Ok. Entonces, bueno, esas son las razones de por qué el animal llega a nuestro hogar. Preguntas hasta acá. ¿Algún comentario que me quieran realizar en el momento? Ya vamos a ir con las soluciones y algunas otras variables. ¿Alguna experiencia que me quieran contar? ¿Algún compañeros, compañera? ¿Alguna persona que quiera participar? Podemos escuchar su opinión, no hay ningún problema. Tal vez de algunos de los que levantaron la mano. Ajá. Sí, Sebastián. Eh, bueno, buenas tardes, noches ya. En mi caso, sí, digamos, yo en mi casa he tenido problemas con mapaches, también sí, con mapaches, principalmente con las bolsas de basura, la gente les da de comer Ujú. y cada vez hay más y poco a poco se va haciendo un problema bastante grande. Ok, muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a tratar de algunas soluciones de las que vamos a empezar a hablar ahorita. eh, Tal vez poderlas implementar a nivel de comunidad. Y ahorita, ¿por qué digo comunidad? Ahorita lo voy a explicar. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona de los que levantaron la mano? Tal vez Ana, que hace rato vi que levantó la mano, o alguna otra persona. Ok, buenas tardes. Bueno, nosotros somos como un pequeño pulmón en el barrio, ¿verdad? Porque Ujú. tenemos una arboleda en el patio y, digamos, sí tenemos constancia, digamos, los zorros que se meten al cielo raso, Ok, eh, la ardilla, pero esas ya viven en el ecosistema de la casa, ok, pero son demasiado confianzudas. ok. Y digamos, mis hermanos digamos, que dan al río Virilla, Ujú, donde tienen, digamos, una granja, ujú, hay manadas de pisotes, ok, pero grande, digamos, que el Virilla, y en este año, digamos, llegaron cariblancos. ok, Primero había uno y luego habían casi 9 o 10, pero llegan a comer algún árbol, digamos, por ejemplo, los jocotes. Entonces, ok. o sea,
no hay, pero vivimos en armonía, más o menos. Ok, muchísimas gracias. Okay. Bueno, voy a continuar entonces, si no hay nadie más que quiera comentar. Ok. Sí, nada más, bueno, yo repetir mi experiencia, como le mencionaba Oscar, yo también he tenido problemas acá donde yo vivo en San Rafael de Heredia también con animales silvestres, principalmente, bueno, hace unos días con zorros y el año pasado con mapaches. Igual, la Ok. misma situación con, digamos, con que invadieron el cielo raso, digamos, buscando Ok. justamente uno de esos dos cosas que usted menciona, que es el refugio. Ok, de acuerdo. Antes de, aquí Felipe también tenía la mano levantada. Adelante, Felipe. Sí, buenas tardes. Bueno, en mi caso, vivo cerca del Braulio Carrillo y tenemos bastantes animales que hemos visto y grandes, dantas, pumas. Ok, ya son como más de rural. Sí, bueno, yo quisiera o mi interés en la charla es conocer cómo los puedo proteger, o no cómo los puedo proteger, no interferir con ellos y pues con ellos también tratar de indicarles para que no haya ningún conflicto ni problema. Felipe, recuérdeme de esa pregunta cuando vayamos terminando porque tengo un tema interesante que hablar sobre eso. Entonces, para tal vez no desviarme mucho por ahora, pero recuérdeme ahorita cuando ya llegamos a esa parte sobre ese tema, por favor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Como lo dije, las soluciones conjuntas como sociedad. Tristemente, no es un problema. Yo he tenido casos de personas que me dicen, yo hago todo bien, yo saco la bolsa de basura, el camión pasa a las 8 de la mañana, yo la saco a las 6 de la mañana, tengo un buen manejo de residuos orgánicos, le doy la comida del perro y del gato dentro de la casa. Mi perro y mi gato tienen derecho a comer a cualquier hora del día, entonces ellos comen en un lugar donde la fauna silvestre no vaya a comer con ellos, ¿verdad? No ahí como en el patio, en el jardín. O bien mi perro y mi gato comen a una hora establecida, yo les doy comida, luego se las quito si no se terminaron la comida y nadie se alimenta con ellos, ¿verdad? Pasando un montón de enfermedades como esa fotito que tenemos de ese mapache ahí alimentándose con gatos, ¿verdad? Todos esos son posibles soluciones. Pero ¿por qué son soluciones conjuntas? A lo que iba es que la persona nos dice, yo hago todo bien, ¿verdad? Pero aún así sigo viendo que el mapache pasa de un lado a otro, bueno, buscando esas variables como lo mencioné anteriormente, y es porque también el problema es como sociedad. Esto definitivamente pienso que de la manera que hay que resolverla es poniendo nuestro granito de arena cada uno, informando a los vecinos, informando a las comunidades, teniendo un grupo de WhatsApp para poder reportarle a todo el mundo y hacer conciencia sobre este tema, para que al menos la comunidad podamos vivir tranquila, para que al menos la comunidad sepamos cuáles son las acciones que estamos haciendo, algunos de nuestros miembros vecinos pueden estar haciendo mal, concientizarlos, sensibilizarlos y decirles, vea, usted está alimentando al gato callejero, lo cual me parece excelente, sin embargo lo está alimentando y está trayendo un montón de otros animales, ¿verdad? Que no es sano que se alimenten con animales silvestres porque nos provocan, nos rompen las basuras, o se suben al cielo raso, o aprovechan huecos en el cielo raso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por culpa de otras personas. El tema es de convivencia con fauna silvestre, pero yo siempre destaco que esto no es un problema de convivencia con fauna silvestre. El tema se llama así, pero yo pienso que es más un tema de convivencia entre humanos. No nos ponemos en los zapatos del otro. Por dar un ejemplo, en el cantón de Santo Domingo de Heredia, el parque está lleno de palomas, la iglesia está cansada, el padre está cansado de que las palomas dejen sus desechos de zinc llenos de cuitas y heces y otro montón de cosas. Yo respeto mucho a los adultos mayores y los entiendo. Tenemos 12 o 13 adultos mayores que todos los días llevan bolsas grandísimas de pan alimentando palomas en el parque. Eso no se debe hacer. Legalmente no lo permite la ley. Eso es un término legal, ¿verdad? Ahora bien, técnicamente son esos problemas. Tengo muchas personas que me llaman y me dicen, vea, mi mamá tiene cáncer, no puede dormir en las noches. Tengo un hijo enfermo, no puede dormir en las noches porque mi papá se pasa sonando.
porque no pensamos en las otras personas. Estamos alimentando al animal silvestre, nuestras acciones están haciendo que otros animales silvestres lleguen a nuestro hogar, a nuestra casa, y no estamos poniéndonos en los zapatos del otro. No estamos poniéndonos definitivamente en los zapatos de las otras personas. Los adultos mayores, los entiendo, necesitan, y hemos entendido eso, y estamos trabajando con la Municipalidad de Santo Domingo, necesitan entretenimiento. Muchos de ellos me dicen, Oscar, yo necesito o lo hago porque les doy comida, porque me gusta verlas. No tengo más cosas que hacer. En la mañana tengo que llegar y eso es lo que pienso. Pues hay que pensar en cómo también que nuestros adultos mayores tengan que hacer, que grupos donde socializarse, juegos de mesa, en los parques donde ellos se puedan entretener, cosas que no provoquen estos tipos de acciones, ¿verdad? Entonces, son soluciones conjuntas como sociedad. Como lo dije, ya los animales silvestres es prohibido alimentarlos y evitan las peleas. Sin embargo, pueden ser riesgo para ciertos animales. Los mapaches, por ejemplo, transmiten la rabia y transmiten otra enfermedad que se llama distemper. Entonces, tenemos que, y bueno, estas enfermedades obviamente se pueden pasar a otros animales o hasta nosotros mismos por permitirles que coman alimentos cerca de nuestras mascotas o de darles esos productos de basura o esos residuos orgánicos que los dejamos por ahí y tenemos esos tipos de contaminación, ¿verdad? Evitan las peleas, a veces se llevan muy bien con los gatos y como vemos en la segunda foto, ¿verdad? Pero sin embargo también si son 5 contra un chihuahua, podrían fácilmente morderlo al chihuahua o provocarle la muerte. Entonces tenemos que tener esas prevenciones. Basureros bien cerrados, tapas pesadas. A veces yo digo, ¿quién será más inteligente, los mapaches o los seres humanos? A veces me llaman y me dicen, es que vieras que cerré, pero ya, no, el mapache abrió. Y yo me pongo a pensar cómo abrió el mapache. O sea, no lo cerré bien. Definitivamente no lo cerré bien para que un mapache pueda abrir. Son muy inteligentes y muy diestros, pero póngale un candado o busquen una forma más efectiva para cerrar el basurero, ¿verdad? Como lo dije, en el caso del cielo raso o en el caso que tengamos animales en el tejado, hay varias soluciones y depende mucho del grupo faunístico. Yo tengo 2 favoritas de esas soluciones que en los años que tengo me han resultado muy prácticas, que ahorita las voy a comentar. Pero lo que quiero decir aquí es que va a ser muy diverso, muy diferente si yo tengo murciélagos, que sé que la gran mayoría de los murciélagos a veces dejan nodrizas en las noches. La gran mayoría de los murciélagos salen, ¿verdad?, del lugar y yo sé que salen normalmente siempre en las noches, ¿verdad? No van a salir en el día. En el caso de los mapaches, ya eso cambia mucho. Un mapache puede salir de día, si está lloviendo, puede decir, no, salgo en la noche mejor. O si está lloviendo en la noche, dice, no, voy a salir en el día porque tengo comida de sobra. Entonces un animal de estos ya ha cambiado mucho su comportamiento, que normalmente en un ecosistema rural salen de noche y solo de noche, ¿verdad? Y se mantienen de día para evitar luz, para evitar calor, temperaturas altas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí son algunas soluciones que de hecho ahora más adelante voy a hablar de esas soluciones en el cielo raso. Las soluciones no son inmediatas, solo con disciplina se resuelven. Yo no sé si el video se reproduce, yo creo que no. En este video yo lo que quería mostrarles, es que estoy con el celular, pido disculpas. En este video yo lo que quería mostrarles era cómo el animal encuentra comida muy rápido, cómo pasa de ser un lindo y bello mapache a ser 50 lindos y bellos mapaches ya en el zinc de mi casa, y ahí ya, cuando era uno no me molestaba, pero cuando son 50 ya ahora sí me molestan, porque yo les di comida porque era uno y ahora son 50, y que cuando yo ya termino de quitar esas variables, pienso que ya mañana no vuelve, ¿no? El mapache va a volver 2, 3 días después porque todavía piensa que puede encontrar alimento. El animal tiene que acostumbrarse que ahí no hay alimento, que volver, y él de luego desaparece, ¿verdad? Él mismo se aleja. Ahora bien, animales en el cielo raso o que llegan a nuestro hogar. Yo les dije que yo tenía 2 favoritas. Voy por ahí. Productos que causen olores fuertes o incomodidad. No es de mis favoritas. Puede ser funcional. Mi experiencia dice que si el animal tiene algún otro lugar para irse, se va a ir si le provocan esa molestia de un mal olor.
no de un mal olor, perdón, de un olor fuerte como la naftalina, el animal se va a ir. Pero si el animal está muy cómodo en donde está y no tiene ningún otro lugar o refugio para irse, el animal va a permanecer ahí. Las luces. Ok, luces. Mucha gente dice, es que yo le prendo la luz del jardín y ahí vuelve, ahí está, y viene y no le incomoda para nada. No son luces en ese sentido. Es poner un foco de baterías con buena intensidad lumínica. Nadie conoce la casa mejor que uno mismo. No esperemos que alguien llegue, un extraño llegue y diga dónde duerme el mapache o dónde suenan los sonidos, etcétera, porque nadie conoce la casa mejor que uno. Yo, como propietario de mi casa, soy responsable de la infraestructura de mi casa. Yo, como propietario de mi casa, soy responsable y sé muy bien dónde duerme el mapache, por dónde se sube, si se sube por una rama, si se sube por un alambre, o entonces hay que arreglar esas variables. Vamos con las luces. Las luces es poner un foco de alta intensidad donde el animal está entrando a la casa o donde está entrando el cielo raso. Imagínense ustedes lo que es que cada vez que ese animal entra ve una luz que le alumbra la cara. Eso es una molestia para él. Eso es muy efectivo. Es más efectivo si sabemos que duerme en una esquina, podemos abrir el cielo raso. Hay cielo rasos de muchos tipos, pero hay cielos rasos que uno puede abrir, ¿verdad? Y poner una lámpara de alta intensidad que no produzca calor, pero que sí luz lumínica bastante intensa. Imagínense lo que es, ¿a quién nos gusta dormir con la luz, con un foco prendido en los ojos? ¿A quién? A nadie. A los animales silvestres tampoco. Ok, entonces a eso me refiero cuando es utilizar luces. No digo que prendan la luz del cuarto de pilas porque eso los va a espantar, no. Digo ese tipo de utilizar luces. Eventualmente, cuando saquemos al animal después de 3, 4 días, que el animal se fue por su propia cuenta, porque también motivamos mucho eso, motivamos mucho que el animal no manipulara al animal. Eso es lo último que hacemos. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos depredadores para ellos. Y si el animal nunca nos va a ver como, ay, mire, este muchacho me quiere sacar, o esta muchacha me quiere sacar de aquí, no, no. O este muchacho me vio herido y me quiere salvar. No, el animal se va a defender porque para nosotros somos depredadores. Entonces, el animal se va a defender siempre. Se estresan mucho, se golpean, si le ponemos una jaula lo atrapamos, el animal se va a golpear en el sarán, se rompe en la nariz, etcétera, etcétera. Tenemos mucho de estas variables, ¿verdad? En este sentido. Entonces, como les digo, normalmente es que el animal se vaya por su propia cuenta. Estas soluciones provocan eso, que el animal se vaya por su propia cuenta. Entonces, ponemos luces, después de 2, 3 días ya no los escuchamos, ya se han molestado tanto que se fueron, y podemos cerrar. Tenemos que cerrar, porque si no cerramos, 22 días después llega otro o llega ese mismo ya cuando le hemos quitado la luz, ¿verdad? Ok, hacer sentir al animal incómodo, nunca llegar al maltrato del animal, utilizar cuando los vemos en el jardín una manguera con agua, el agua no los va a lastimar de muerte, pero les va a pegar un buen susto. Entonces, llegar con la manguera y mojarlos y asustarlos y espantarlos. O ollas que hagan ruido también se pueden utilizar para espantar a los animales silvestres si nos incomodan o no nos molesta. Si un animal silvestre cae, por ejemplo, en un patio y el patio lo tengo cerrado, es un contexto que tenemos, pues ponemos una escalera para que el animal en la noche se suba y se vaya. No llamamos a asesinar porque el pobre animal está atrapado. No es que queramos, no es que no queramos hacer nuestro trabajo, es que la solución nosotros pensamos en los animales y pensamos en el bienestar del animal. Si nosotros vamos, ellos nos ven como un depredador, ellos no nos ven como que yo voy a irlo a sacar de ese recinto donde él está atrapado. Entonces, estoy provocándole un estrés al animal, ¿verdad? Aparte que estoy también poniendo en riesgo un mapache sano. He tenido batallas con mapaches que casi me han ganado, ¿verdad? Entonces también no es una cuestión de manejo, los animales silvestres se pueden comportar de 1000 formas. O sea, como una serpiente puede ser muy inofensiva y muy tranquila y luego pegarle un mordisco a uno, como puede ser muy agresiva desde el principio. Igual puede ser un mapache, puede hacerse el muerto, una zarigüeya se puede hacer la muerta, etc. Hay muchas maneras como se puede comportar un animal. Entonces, en ese caso que los tengamos a veces que se caen ahí en un recinto cerrado, pongámosle una escalera y dejemos que el animal se vaya en la noche tranquilo, si está sano y no está enfermo, ¿verdad? Razones del por qué no deben ser reubicados.
eso es otra de las cosas que le decimos mucho a la gente, ¿por qué no es la solución? Patógenos, enfermedades a otras poblaciones de su propia especie como de otras especies en el ecosistema. Como les dije, podemos tener mapaches en el ecosistema urbano como mapaches en el ecosistema rural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el ecosistema urbano se van en las noches y salen con el gato de fiesta, ¿verdad? Y van con el perro y le lamen la cara. Y van y rompen la bolsa de basura en el ecosistema urbano. En el ecosistema rural, ¿qué hace un mapache? Pues va a buscar frutos, va a cazar aves, va a cazar otros animales, ¿verdad? Y no tiene ese contacto con nosotros. Entonces, esas enfermedades, si nosotros nos llevamos un animal de un ecosistema urbano a una zona rural, estamos enfermando esas poblaciones o podemos crear un caos en un ecosistema rural o sano como tal. Vamos a ver qué más. Crías. Esto es un tema importantísimo. Podemos estar llevándonos un animal que tiene crías, ¿verdad? Y entonces estamos dejando las crías huérfanas. Esas crías tienen una alta posibilidad de morir sin sus padres, una alta posibilidad de no volver a su hábitat natural porque se improntaron. Impronta es, o quiere decir, que pierden su conducta al miedo de los seres humanos y ya son animales que no pueden ser devueltos a su medio natural porque simple y sencillamente nos ven como amigos y se nos pegan en el pie y cada vez que ve un ser humano se va y corre y atrás de él porque sabe que le va a dar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucho cuidado, casos de mapaches como ese pobre que está ahí en esa jaula, crías que tristemente sufren la mala información que podemos tener los seres humanos de crías abandonadas, etcétera, etcétera. El problema no se resuelve de esa manera, como les dije, en el caso del jaguar puede ser uno en un territorio muy grande. Mapaches, lo dijo un compañero por aquí hace poquito, cada vez tenemos más y son miles. Eso quiere decir que nada pasa si yo me llevo un animal. Otro animal va a ocupar su lugar. Ya sea porque aquel animal me espantaba, o sea, me ganaba en la pelea y entonces yo no iba a buscar ese lugar porque me sacaba, o bien porque simplemente se murió o lo que sea, ¿verdad? Entonces, al final, el animal siempre va a encontrar esas variables como tal. Riesgos en el transporte. Un animal sufre muchísimo en el transporte y es donde tiene más posibilidades de estresarse, morir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no son las soluciones. El resumen. ¿Por qué llegan a nuestro hogar? Identificar por qué están llegando a nuestro hogar y por dónde. Si es porque se están subiendo en una rama de un árbol que está pegando por la canoa y por la canoa ya se sube el cielo raso, entonces podemos esa rama de ese árbol para que no tenga ese contacto entre el suelo y el cielo raso. Tenemos contextos, tenemos variables de variables en este sentido. Tenemos casas que se pegan entre casas, ¿verdad? Entonces es complicado a veces identificar de por qué, dónde están llegando, porque pueden subirse al vecino 50 ya, ¿verdad? Y cuando llegan a mi casa, que es la número 100, yo digo, ya, ¿y dónde se subió ese mapache? Tal vez se subió allá por mi vecino 50, ¿verdad? Y pues se subió por una liana, una enredadera, pero yo no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, pero en casas aisladas también es identificar por qué están subiendo o dónde están llegando, cómo están llegando a nuestro hogar. Si se están subiendo por un muro, si se están subiendo por una enredadera, no escalan paredes verticales, entonces por algún lugar se están subiendo al cielo raso. Identificar las zonas de paso, las entradas y sitios cerrados, ¿verdad? Eso es importantísimo. A veces tenemos más de un solo sitio por donde un animal está entrando. Nadie conoce la casa mejor que uno mismo. Entonces, si sabemos que tenemos 2 o 3 huecos en el cielo raso, pues cerramos 2 y dejamos solo uno para luego implementar una de esas soluciones que dije anteriormente. Eliminar la razón por la cual están llegando los animales silvestres. Si están llegando por la comida del perro y del gato, pues bueno, hay que cambiar eso. Si están llegando porque rompen la bolsa de basura, pues yo tengo derecho, porque el camión de la basura pasa muy temprano, a las 6 de la mañana, y yo tengo derecho a dormir, y a mí me gusta dormir hasta las 9 de la mañana, pues está bien, estoy de acuerdo con eso. Pues implementemos un lugar que la bolsa de basura podamos colgarla y que no tenga la facilidad de que animales silvestres lleguen a tocarla, ¿verdad? Con una varilla que podemos poner a lo largo, la subimos ahí y de ahí la dejamos para que el camión de la basura pase y la podemos sacar al día siguiente. Pero si el camión de la basura pasa a las 9 de la mañana, saquémosla a las 8 de la mañana. Evitamos que el perro callejero, que el mapache, que el zarigüeya rompan en la noche la bolsa de basura
que la paloma de Castilla, que el zanate se alimenten en la mañana cuando voy caminando a Heredia, de Heredia a la oficina. Entonces, todas esas variables están ocasionando que tengamos un aumento de estos animales. Otras soluciones. Aquí voy, una de mis favoritas eran las luces. Les dije que tenía dos. Otra que me gusta mucho implementar es las vías de una sola, en el caso de animales en el cielo raso. Son las vías de una sola, son las herramientas de una sola vía. En la foto 1, donde está saliendo ese perro, eso es un dispositivo, me imagino que muchos lo conocen, aunque no es muy común en Costa Rica. Es un dispositivo donde el perro entra y sale a su antojo al jardín de la casa, ¿cierto? Pues bien, la idea es implementar una sola vía, que la puerta se abra hacia afuera, permita que el animal salga, pero no permite que el animal entre. Entonces eso es muy, 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 muy exitoso, porque ya sabemos que después de 2 o 3 días el animal sale a comer, no es una planta que puede quedarse haciendo fotosíntesis ahí. Entonces, sabemos que después de 2 o 3 días, si no tenemos más huecos en el cielo raso, solo uno, podemos decir que el animal ya se fue. Con murciélagos, son tubos que se pueden poner, al final podemos ponerle una terminación de una media, una almohada, ¿verdad? O algo así, que caiga y el murciélago sale en las noches, pero cuando quiere entrar en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, ya no puede ingresar al sitio como tal. Para este tipo de soluciones, les voy a dar un número para detallárselas con más precisión a ese número de teléfono. Yo ya les paso videos de cómo se hace, etcétera, 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 ¿verdad? Utilizar objetos sonoros, alarmas y luces intensas, pues a veces funciona, a veces no. Hay que pensar que cada vez que pasa un animal suena esa alarma y levanta a los vecinos. Pues bueno, se puede implementar, pero como le digo, no es de mis favoritas por el montón de cosas. Tratar de vincular las soluciones con el grupo faunístico, con el problema que se tenga, como les dije, murciélagos. Sabemos que una gran mayoría salen de noche, no como el mapache que puede salir de día, puede salir de noche. En los casos de los murciélagos dejan nodrizas. Nodrizas es que dejan algunos individuos cuidando a las crías dentro del cielo raso, pero sabemos que eventualmente van a tener que salir también. Entonces déjalos 2, 3, 4 días y el animal, el murciélago, se va a salir. Serpientes. En el caso de serpientes, las recogemos. Es el único animal sano que eventualmente hacemos un esfuerzo muy grande por irlas a recoger o etcétera. Sin embargo, depende mucho de la especie de serpiente. Tenemos 148 especies de serpientes aproximadamente. De esas solo 22 son venenosas, ¿verdad? Y si hablamos de mortalmente venenosas, se reduce el número a unas 7 o 8 serpientes. Entonces, normalmente lo que hacemos primero es pedir fotos, las identificamos, son venenosas, no son venenosas, les da miedo reubicarlas, no les da miedo reubicarlas, y si fuera el caso, podremos ir a recoger. Si es una serpiente venenosa, las llevamos un poquito más largo. Si es una serpiente no venenosa, la dejamos muy cerca, como los otros animales, que la recomendación es de 100 a 1000 metros, de 100 a 1 kilómetro. No se debe reubicar un animal más de 1 kilómetro de distancia. Si es un mapache de ese ecosistema, pertenece a ese ecosistema, está acostumbrado a ese ecosistema y no debe irse a otros ecosistemas. Por las variables que les dije antes, se enferman, pueden dejar crías, etcétera, etcétera. Las abejas avispas, pues las avispas y las abejas se manejan de la siguiente forma. Normalmente ellas son nocturnas, diurnas, perdón. Entonces, en las noches, cuando están con el panalito, en el caso que nos molesten, si el animal está en un árbol muy arriba, si la colmena está en algún lugar que no tengo niños, no tengo perros que puedan molestar al panal de abejas, el panal como tal, pues ¿para qué sacarlas? Cumplen una función súper importante. Pero bueno, si tengo alguna de esas variables, ok, puedo utilizar una de estas herramientas que producen humo, ¿verdad? Y en las noches ellas están inactivas en la noche, están muy quietas. Entonces yo puedo dejar el sistema con columnas de humo que les llegue al panal para que ellas no se mueren, pero nada más dicen, yo a esto me estoy ahogando, me tengo que ir. Y ellas eventualmente después de 2, 3 noches se van. Eso es lo que se puede hacer con abejas. Si no tengo esas chunchas para provocar humo, puedo hacer una fogata abajito donde están ellas, sin quemarlas, sin que les llegue, con mucho cuidado, sin que les llegue la columna de calor hasta donde están ellas, ¿verdad? Solo el humo.
¿Para qué? Para que ellas, como les dije, una molestia. La idea es siempre provocarle una molestia al animal. Usted no es bienvenido aquí, tiene que irse. No te voy a hacer daño, cumples una función importantísima, pero usted no es bienvenido aquí porque puede ser un peligro para mi mascota, para mis hijos, etcétera, etcétera. Ellos ya estaban antes que nosotros, se adaptaron a nuestra forma de vida de los seres humanos y a veces viven hasta mejor, como les digo, ahora en un ecosistema urbano que en un ecosistema rural, pensando como ser humano. Tal vez estoy fantaseando. Estoy pensando como ser humano, el calor, el no mojarme, el no tener frío, el encontrar en comida abundancia. Estoy pensando como ser humano. Tal vez están viviendo mejor en una zona rural. Esta es el Cantón de Barba. Vean cómo estaba antes. Antes llegaban coyotes ahí, antes llegaban jaguares a esos lugares, ¿verdad? Todavía sin tanto infraestructura, ¿verdad? Mercedes Sur y Heredia Centro, cafetales, lleno de cafetales, era muy poco, ellos ya estaban antes, solo que se adaptaron a nuestra forma de vida algunos. Crecimiento poblacional, ¿por qué cada vez vemos más? Bueno, ya normalmente les di los secretos, 2 de esos secretos, falta uno. Abundancia de comida, abundancia de refugio y otra cosa, les quitamos depredadores. ¿De quién se alimenta un mapache? Bueno, el mapache es una presa en un ecosistema rural. ¿De quién? De un jaguar, de un coyote, de un puma, de un ocelote, de todos esos tipos de felinos, ¿verdad? De hasta un tolomoco tal vez. Pero ¿esos animales están en un ecosistema urbano? Pues no. Todos esos animales están adaptados, no tan adaptados al ecosistema urbano, entonces están más aislados. Entonces el mapache no tiene depredadores en el ecosistema urbano, tiene comida y tiene refugio, está en un hotel 5 estrellas y está súper contento. Las boas constrictor, bueno, ahora boa imperator, que son las boas, las serpientes estas que crecen mucho, son algunos animales urbanos que todavía tenemos que se pueden alimentar cuando crecen mucho de un mapache, de ratas, de zarigüeyas, de otros animales y controlar la población de estos animales. Pero sin embargo vemos una boa y ya gritamos y corremos y que nos van a comer al niño, que nunca van a comerse a un niño porque no hay casos registrados de ese tipo de ataques, ¿verdad? Y cumplen una función súper importante como controladores biológicos. Y aún así nos espantamos y queremos largo estos animales. Entonces cada vez aumentan las otras poblaciones de mapaches, zarigüeyas y otros animales urbanos. Rescates. Aquí aprovecho la parte de don Felipe. Sí me acordé. Para terminar, vamos a ver cómo estoy de tiempo nada más. Casi ya. Los animales silvestres siempre van a tener amenazas, tanto en una zona rural como en una zona urbana. Vamos a ver, una danta allá en el ecosistema, allá en el Berro Carrillo, en el volcán Barba, cuando la ataca un jaguar y no hay ningún ser humano para, hoy pobrecita la danta, va a pasar lo que tenga que pasar. Son cadenas tróficas normales y sanas que tienen que pasar. Si un mapache se alimenta de una zarigüeya de un mapache, o de una serpiente, un mapache, etcétera, o de un gavilán a un ave, o de una lechuza campanario a un perico, un zanate, son cosas que tienen que pasar. Y está bien, es vida silvestre. Ese es su ciclo. No hay que molestarlas. Dejarlas ser. ¿Cómo cuidarlas? Hay que dejar a los animales, dejarlos ser. Si el animal está en el ecosistema que está, es porque ha sobrevivido a ese ecosistema. Ha sobrevivido a las amenazas, en un caso de una zona urbana, a los carros ha sobrevivido a las enfermedades que puede haber en un ecosistema urbano, ha sobrevivido a los cables de luz, ha sobrevivido a todas estas variables. Dejar a los animales silvestres ser, no molestarlos, habilitarle las puertas para que el animal se vaya por su propia cuenta, eso es lo que hay que hacer. Ya si encontramos animales enfermos o heridos, en buena teoría, solo se deberían rescatar aquellos animales que han sido heridos o están enfermos por circunstancias antropogénicas, quiero decir, por cosas humanas. Sin embargo, la presión social es muy grande. Por ejemplo, esa danta que tenemos ahí. Esa danta no tenía nada. Esa danta, la gente estaba asustada porque la vio caminando por la calle. Pues algo normal allá en San Isidro Heredia. Completamente normal. Pues los vecinos ya la rodearon
pues la señora donde se le metió la danta tenía como 50 perros atrás de ella, todo el mundo gritando. La danta que hizo, se metió en un hueco y se quedó tranquila y dijo, yo aquí no me muevo porque cada vez que me muevo ya los perros me corretean, la gente grita. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Anestesiarla, el peligro de montarla, el manejo de que la anestesia es algo complicado. Ya ustedes se dieron la cuenta de la noticia esta del emu que murió. Estas cuestiones de anestesia y esas cosas son delicadas, aunque la haga un profesional en el área, son temas muy delicados. ¿Por qué un animal sano tiene que pasar por eso? ¿Cuál era la solución más fácil? La solución más fácil era habilitarle una salida a las personas que estaban divinas. Chao, adiós. Vieron la danta, pues muy bonita, aprovechenla, disfrútenla, pues les damos su espacio, quitamos los perros y dejamos que el animal se vaya por su propia cuenta. Dejamos que el animal se vaya por su propia cuenta y nos evitamos de todo eso. Un rescate que hicimos, una danta que cayó en un hueco, pues sí, hay cosas que cayó un hueco humano, un humano hizo ese hueco, la danta cayó y aún así hay que tratarla de salvar y rescatar sin anestesiarla, sin utilizar ese manejo agresivo, porque cuando no hay ninguna otra forma, pues hay que hacerlo. Pero por bien del animal hay que tratar siempre de que el animal se vaya por su propia cuenta. Y si es un animal sano, pues no hacerle nada. En ese caso, ¿qué se hizo? Bueno, se habilitó la rampa, se dejó que el animal se fuera, se asustó y el animal se fue. Era un animal sano, una danta grandísima. El animal se fue tranquilo, no pasó nada. Animales como ese oso perezoso hay que rescatarlo. Es electrocutado por cables de luz. Es un animal herido. Ese venado que también nuestra infraestructura, no pensamos que nuestra infraestructura puede ocasionar daños, pues ese venado estaba en época de reproducción allá por San Pedro de Heredia, San Pedro de Barba, muy cerca de San Pedro de Barba. Había un puente que tenía huecos y ellos estaban en momentos de cópula con la hembra. En el momento que se le subió a la hembra, se metió las dos patas en esos huecos que tenía el puentecito y ya y seguro la hembra se echó para atrás o algo y se quebró las dos patas de ella. Y ese animal se movía y corría como que si no tuviera nada. Pero vean en esta fotito cómo tenía y cómo se le veían las patas traseras. Era un animal herido que había que ser rescatado. ¿Por qué? Porque su daño fue antropogénico, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si un jaguar hubiera atacado a ese venado? Pues yo no me hubiera metido. Es algo normal, es un ciclo normal. ¿Qué pasa si mi gato y mi perro atacan a un animal? Se debería ser responsable el dueño, sí. Un gato caza demasiadas aves, ardillas y otros animales. Pongámosle un cascabel a un gato, pongámosle cosas que puedan delatarlo al gato a la hora de cazar, porque pueden traernos animales silvestres y eso sí también hay que salvarlo y hay que rescatarlos, ¿verdad? Aquí tenemos casos también que hemos tenido de serpientes en la Universidad Nacional, animales sanos, como les digo, normalmente en el caso de las serpientes, por todo lo que ellas tienen en sus aspectos religiosos, sociales, culturales, lo primer instinto de un ser humano es matarlas, entonces preferimos rescatarlas o sacarlas. Hay animales pichones, ¿verdad? Que no hay que ser rescatados, me llaman muchísimo por búhos, por lechuzas, por pájaros de otras especies, que están en su momento de aprender a volar y simplemente el ser humano cree que está inofensivo y que está solito, pero no, el animal está en su proceso para aprender a volar y hay que dejarlo donde está porque ese es su ecosistema. Sus padres están cerca, las lechuzas, sus padres están cerca, son nocturnos, entonces en las noches llegan y se las alimentan, etcétera. Para eso estamos, para servirles, igual para darles toda esa información, para que nos manden fotos y para nosotros decirles, no, eso es un pichón, déjelo ahí, eso es un animal grande, si está herido, etcétera, etcétera. También toda esa información la manejamos nosotros y para eso somos parte y para eso trabajamos también. Yo creo que ya estamos en tiempo. Perdón si hablé muchísimo, solo que es bastante. Y bueno, esa sería para que les haya gustado. No sé si quedaron algunas dudas en el aire, con muchísimo gusto las podría contestar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que el tema es muy, muy interesante. Realmente, digamos, es muy enriquecedor saber, digamos, algunas cuestiones claves, ¿verdad? Sobre lo que es el entendimiento de cómo la vida silvestre puede, digamos, desarrollarse en las áreas urbanas, digamos. A mí lo que me quedó más es esta parte, digamos, de alimento y refugio que uno realmente, digamos, no profundiza o no se da cuenta que eso puede suceder
y realmente, digamos, sí hay formas de poder, digamos, cambiar esas formas, ¿verdad? Para poder evitar que la vida silvestre, ¿verdad? Haga uso de nuestros recursos, ¿verdad? De una forma inapropiada, ¿verdad? Como es el alimento y el refugio. Entonces, sí, muchísimas gracias, de verdad. Y sí, como le digo, muy enriquecedor. No sé, digamos, si hay alguna persona que tenga alguna pregunta o comentario, alguien que quiera añadir algo más. Adelante. No sé si Felipe quedó claro cómo protegerlos, no sé si tienen casos específicos. Voy a Eh, anotarles el número de la oficina también en el Ah, chat. creo que por ahí tenemos a Felipe, sí. sí, no, muchas gracias. Básicamente es dejarlos en paz, dejarlos vivir, no interactuar con ellos. Y en caso de que uno identifique cazadores, me imagino que recurres al SINAC o a dónde recurre uno. Ok, buena pregunta. Uno, en casos así de manera inmediata, cuando uno identifica cazadores, al 911. Ese es el primer reporte de emergencia de atención inmediata, ¿verdad? Para que atienda fuerza pública. Nosotros tenemos tristemente un horario administrativo, es triste, pero es la realidad que tenemos. Yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 4, entonces, aunque tenga toda la disposición, por un montón de factores laborales, a veces se complica responder a ese tipo de llamadas de manera inmediata. Entonces, cuando es algo que tenemos ya, al 911. Si es algo como de sospecha, al 1192. Ahí podemos poner la denuncia, mi vecino casa, sale tal día, sale en esta placa, la denuncia puede ser anónima, entonces no se sienta con el compromiso de decir, tengo que poner mi nombre, todo lo que sea, aunque, aunque yo ponga que mi denuncia es anónima y pongo mis datos, pues la denuncia es anónima. Eh, Esa información no se le revela a nadie, nosotros no la podemos revelar. Yo no voy a decir, es que el vecino suyo lo denunció y dijo que usted cazaba, no. Eso es ilegal y usted me puede denunciar por hacer eso. Entonces, tenga toda tal tranquilidad que si tienen información de ese tipo, de sospechas o información valiosa en ese sentido, 1192, nosotros hacemos los contactos con el OIJ si hay que hacerlos, y en el caso de cosas inmediatas, al 911. Con respecto, digamos, a estos números de teléfono, bueno, el 1192, Oscar, ese número también funciona, digamos, para reportar, por ejemplo, digamos, tenencia de aves silvestres. Exactamente, ese es excelente para lo que es tenencia de aves. Sí. Ok. En el No, caso de convivencia, casos de convivencia, no marquen a ese número porque a mí me llegan, pero me llegan una semana después. Pasa por un montón de jerarquías y pasa por secretaría ejecutiva y cuando me llega ya el animal ya se ha ido, lo que sea. Entonces, llamen al número de la oficina 2261-0257 para cosas de estos temas de convivencia que tenemos día a día. O ya les voy a poner el número de la oficina, que era lo que iba a hacer, también para que puedan mandarme fotos o cosas, o si tienen el problema como tal, entonces también en ese caso ayudarles en lo que se pueda. Como les digo, muchas veces es información, es saber si es una cría de animal o si el animal está herido, si el animal no está enfermo, ¿verdad? Entonces nosotros con muchísimo gusto, no nos molesta para nada, más bien nos alegra muchísimo que la persona nos pregunte sobre estos casos y se informe sobre estos casos. Y ojalá informar toda una comunidad. Tenía un video muy bueno, pero bueno, por tiempo no se los voy a poner, pero les voy a decir que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Convivencia con Fauna Silvestre, es del SINAC, se llaman Vecinos Silvestres, y ahí pueden ver toda esta charla que él acaba de dar de manera muy resumida, entonces ahí pueden encontrar esa información. Ya en el chat les estoy poniendo el número de la oficina del WhatsApp para que puedan enviar sus reportes, sus fotos, y con muchísimo gusto también atenderles por ese medio. Buenísimo. Ve que Felipe todavía tiene la mano levantada. Felipe, ¿quería hacer otro comentario? Sí, disculpe, nada más me queda una duda. He identificado, por ejemplo, vecinos que tienen perros, varios perros, y esos perros en la noche, he identificado, se meten al bosque, me imagino que huelen animales y se ingresan. Ok. ¿Qué puedo recomendarles a los vecinos o qué puedo hacer como para decirles, mantengan sus perros
encerrados o no sé Sí, qué. dale, bueno, vamos a ver, el tema de bienestar animal lo maneja el OIJ, en conjunto creo que con SENASA, y digamos, cuando vemos como ese tipo de maltrato, si son perros de cacería, que normalmente si son cazadores, esos perros pasan maltrato animal, no son alimentados para que puedan ser buenos para la cacería, pasan... No, pero perdón, no son perros de cacería, son perros Ok, de vecinos, perros X de ok, mascotas o que ok, cuidan la propiedad del ok, vecino, pero que se internan en la montaña. Yo he visto que se ok, internan en la montaña y ok. pues siguiendo algo, me imagino. Ok. Entonces sí, es como pasarle esa información a los vecinos y decirle, vea, su perro yo lo veo, que puede llegar va a la montaña y puede matar algún animal silvestre, etcétera, etcétera. Y también, si el animal caza a un animal silvestre, eso se puede tomar como cacería. Vamos a ver, la ley no impide tener perros. Entonces, muchas veces a nosotros nos llaman y nos dicen, es que veo un carro con perros. Yo no puedo hacer ni más ni menos de lo que me dice la ley. Si hago más es abuso de autoridad y si hago menos es incumplimiento de deberes. Yo tengo que mantenerme en lo que la ley me dice, en los artículos de ley que la ley me dice. Entonces yo no le puedo decir a alguien con perros, usted no puede tener perros, porque ¿qué artículo uso yo para decirle que él no puede tener perros? Entonces, ahí no tenemos como ese poder para decirle, es información, es concientizar de la manera más saludable y sana a las personas y decirle, usted vea vecino, ese perro puede estar ocasionando un daño, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Ahora bien, si ese animal caza a un animal silvestre, es cacería. Y ahí ya sí el responsable es el dueño del perro, entonces le podemos decir, vea, si ese animal lo encuentran, se lo van a llevar a SENASA, seguramente lo van a dormir, y puede ser también que llegue una denuncia por cacería porque ese perro es suyo y está cazando un animal silvestre. Entonces, por ahí tal vez es como se puede entrar a los vecinos, ¿verdad? Mucha información, mucha concientización, el tema es bastante complejo también. Perfecto, sí, casi siempre la clave es como la educación, ¿verdad? Porque la gente sepa exactamente cómo poder atender ese tipo de emergencias. Y ya como para ir cerrando, tal vez un comentario que tengo que hacer es que, bueno, tal vez la gente se puede imaginar que, por ejemplo, la parte de cacería solo se hace, digamos, en zonas boscosas o en zonas muy rurales, pero, por ejemplo, en el Cantón de Belén han habido algunas personas, digamos, que reportan que hay gente que lleva a sus perros de cacería a ciertas áreas, digamos, verdes en medio del cantón, ¿verdad? Inclusive, bueno, no sé si tal vez don Víctor está por ahí, que don Víctor es una de las personas vecino de Belén que ha subido algunos videos, de verdad, que pasan por la propiedad de él. No sé si está por ahí, me escucha y quisiera compartir la experiencia y si no, todo bien, pero es algo, digamos, que puede suceder, ¿verdad? En este tipo de ambientes, ¿verdad? Que son urbanos y que puede suceder de todo tipo, pero no, También ujú. capturar un animal, como lo dije anteriormente, es cacería. Entonces también cacería de aves, digamos, por ejemplo. Podemos tener una jaula ahí en el potrero en Belén, no sé, o en el santuario de gente que case, ¿verdad? Eso es cacería, eso es llamar al 91 inmediatamente y al 1192 también en sospechas de tenencia. Buenísimo, entonces Oscar, vamos a hacer entonces una última llamada, preguntas o comentarios y si no, entonces podríamos estar terminando la charla. Entonces, si hay alguna persona que quiera agregar un comentario o hacer una pregunta, ese es el momento y si no, podemos entonces finalizar. Listo. Fabián, le Ujú. agradecería que me pase la lista de asistencia Sí, claro que sí. del Teams y muchísimas gracias, estamos para servirles. Ha sido todo un placer. Perfecto, entonces muchísimas gracias Oscar y a todas las personas que estuvieron el día de hoy acompañándonos en esta charla, ¿verdad? Que es parte del proyecto Juntos por la Fauna de Belén. Y bueno, entonces quedamos en esas, Oscar. Yo le paso la lista y que todos, muchas gracias y que tengan unas buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.